Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Adopta en Vivo. En esta ocasión estamos sumamente complacidos de contar con una nueva iniciativa del Servicio Social junto a los estudiantes de Biología de la Universidad de Panamá. Gracias a una iniciativa del profesor Edwin Domínguez y sus colaboradores, quienes vamos a estar realizando una serie de entrevistas, ¿verdad? Con temas muy interesantes de la biodiversidad de nuestro país. En breves minutos vamos a tener entonces por acá la participación de nuestros invitados especiales del día de hoy. Vamos a estar pendientes en breves minutos de que se van a estar incorporando. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión. Bienvenida a Susan, que entiendo que es nuestra invitada especial. Si no me equivoco, vamos a estar por acá invitándolos para que se unan a esta transmisión en vivo y en directo con el tema especial de... en breves segundos van a tener ustedes la oportunidad de conocer de qué se trata esta iniciativa. Saludos por aquí, en breve se están uniendo Susan Catherine Marín, que es la invitada especial del día de hoy. Vamos a ver si me solicitan también a los otros moderadores de la mañana de hoy. Está Rodrigo, vamos a invitarlo. Y por acá debe estar también, ¿quién más se me escapa? La otra compañera. Adelante. Rodrigo, ¿cómo estamos? Saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Bien. Bien la compañera por Sí, acá. Hola, ¿cómo está Susan? sí. No la escucho muy bien, Susan, ¿me escucha? No se la escucha, Susan. ¿Usted la escucha? No, no se escucha. Ajá. Ahí está, aquí está Mar. Listo. Listo. Aquí estamos. Ya invitamos a la compañera que hacía falta. Nuestros invitados especiales, porque en esta serie que estamos realizando. ¡Aló! Bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¿Cómo se sienten, chicos? Bien, bien. Bien. Está un poco distorsionada su señal, compañera. ¿Me escuchan? A Susan sí la Sí, ahora escuchamos sí. ahora sí. Sí, ¿Me escucha bien Eh, o se escucha distorsionado? se se escucha escucha su bien. imagen perfecta. Imagen y audio perfecto. Susan. ¿Me escuchan a mí? Ajá, sí Sí, la escuchamos. Ok, se escucha bien. Sí. Sí. ok. Te escuchamos un poquito lejos, sin embargo. Ok, y ahora sí me escuchan Ahora sí perfectamente. mejor, sí. Excelente. Bueno, estamos complacidos de dar la bienvenida entonces a esta nueva transmisión de la sesión del programa de servicio social de conservación de la biodiversidad de Panamá, una iniciativa de la Escuela de Biología, ¿verdad? Con apoyo de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, ¿verdad? Entonces, por nuestra cuenta acá en Adopta, siempre complacidos de contar con los futuros biólogos que se empoderen de estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Porque ciertamente los tiempos cambian y ahora tenemos la facilidad de llegar a muchísimas más personas a través de estas transmisiones en vivo. Así que sin más, le paso la voz entonces a la compañera que va a estar co-moderando esta sesión. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marisa Chávez, estudiante tesista de Biología Ambiental. También se encuentra con nosotros mi compañero Rodrigo Castro, estudiante tesista de Fisiología y Comportamiento Animal, y nuestra invitada especial, Susan Marín, bióloga ambiental. El objetivo principal de este conversatorio es concientizar a la población sobre un poquito qué es la conservación ex situ. Así que vamos a entrar en tema. La conservación ex situ es toda actividad para la conservación de las especies silvestres fuera de su hábitat natural, controladas completamente por el hombre. La vida silvestre está regulada bajo la ley 24 del 7 de junio de 1995, también por el decreto número 43 que reglamenta esta ley y dicta otras disposiciones, y también la resolución 0138 que aprueba el manual de procedimientos de la Autoridad Nacional del Medio Ambiente, hoy Mi Ambiente, para las acciones de vida silvestre en Panamá. Algunas de las actividades de conservación ex situ
más conocidas son los acuarios, que estos son establecimientos autorizados para exponer especies acuáticas, incluyendo la comercialización. También los jardines botánicos, que están autorizados para exponer especies de flora con fines educativos y recreativos. Al igual que los viveros, estos están autorizados para lo que es la reproducción de especies de flora silvestre. Los zoocriaderos también están autorizados para la reproducción de animales silvestres, y los zoológicos, que están autorizados para la exhibición de animales silvestres con fines educativos. Mi compañero Rodrigo le va a estar haciendo ciertas preguntas a la licenciada que nos van a informar. Son como preguntas frecuentes que la población se hace, y hay muchos que no saben sobre este tema. Así que vamos a darlo con la entrevista a Rodrigo con la licenciada. La licenciada Susan es licenciada en Biología Ambiental, cuenta con una maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, y actualmente labora en el Ministerio de Ambiente con la posición de técnica en biodiversidad. Excelente. Igualmente, disculpe la interrupción para invitar también a la teleaudiencia que está conectándose para que puedan escribir sus preguntas, que podemos hacer tanto para nuestros presentadores como para la invitada especial. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, estimada licenciada, nosotros elaboramos pues algunas preguntas y podemos empezar después de esta breve introducción con respecto a cuál es la cantidad estimada de centros de conservación in situ a nivel nacional. Bueno, a nivel nacional se registran casi alrededor de 367 a 385 centros de conservación in situ, pero dentro de estos, entre zoológicos, jardines botánicos, viveros, zoocriaderos, la actividad que más se desarrolla actualmente es la de zoocriaderos, que puede estar alrededor de los 300 centros inscritos. Ok. ¿Cuál podría decirnos que serían como los retos que se enfrentan ustedes como parte de un equipo de trabajo del Ministerio de Ambiente con respecto a la conservación in situ? Bueno, uno de los principales retos que tenemos es más que todo que con el crecimiento demográfico se ha provocado mucho lo que es la desfragmentación de los bosques, y se ha perdido un poco la conectividad. Entonces, cuando nosotros tenemos centros de conservación in situ, más que todo zoocriaderos, que ellos son los que anualmente nos entregan una cantidad de animales de acuerdo a su producción, ellos deben de ser o liberados o ubicados en otros centros de conservación in situ. O sea, nosotros lo que tratamos es repoblar aquellas áreas, ya sea de fauna o flora, que se vea un poquito mermada, pero si hay esta desfragmentación, pues eso afecta también a estos especímenes que vienen de cautiverio, porque tenemos que tener claro que un animal de cautiverio, aunque se le haga un tipo de rehabilitación, no es lo mismo un animal que ha estado toda su vida en forma silvestre. O sea que siempre va a tener una desventaja de la población natural. Y casi siempre, muchas veces, son uno de los principales afectados por atropello, cacería, y bueno, eso es uno de los retos que tenemos, es mejorar esa conectividad. Lo otro es hacer más intercambio con los parentales de estos zoocriaderos para que exista más variabilidad genética entre ellos, y adicionalmente a esto lograr un proyecto que nos permita poder marcar estos especímenes que vamos a liberar anualmente en el medio natural, para de esta forma poder monitorear estas especies y ver qué tanto se han adaptado en un medio natural. Ok. Bueno, analizando un poco lo que mencionas sobre, por ejemplo, el atropello de estos animales, quería consultarle cuáles serían como esas especies de fauna que son las que se ven más amenazadas. Cuando me dices amenazadas o afectadas por el impacto de vehículos. Amenazadas en general, porque digamos que ellas en ese caso murieron por esa causa, pero no son las únicas causas, y no me refiero más en términos... Bueno, de las especies que más son afectadas por ese tipo de acción son los perezosos, por su movilidad es muy lenta, los que son los hormigueros, se ha dado casos también de felinos pequeños, ocelotes, tigrillos, oncillas.
primates, lo que son las madres, y casi siempre encontramos las crías sobre las mamás después de un atropello. En el área de Ancón, mucho atropello se ha dado es de venado cola blanca. Así que encontramos siempre en varios sectores, dependiendo de la cantidad de individuos que haya ahí, pues que siempre han sido impactados por vehículos. Ok. ¿Cómo hacen para seleccionar, por ejemplo, las especies para su programa de conservación ex situ? ¿Cómo hacen para elegirlas? Bueno, más que todo, las especies que van a centros de conservación ex situ son animales que han sido producto de un decomiso, ¿sí? Siempre y cuando haya terminado su proceso. Antes de eso, nosotros tenemos un programa en Cerrobú con algún tipo de jaula, y hasta que no termine el proceso nosotros no decidimos nada del animal, hasta que ya el juez nos dé un veredicto de si podemos disponer del animal. Ya, si podemos disponer del animal, se evalúa, la médico veterinaria que tenemos aquí en el departamento, evalúa la condición de ese individuo, cómo está. Si digamos que tiene algún tipo de lesión, que no pueda ser reintroducido a un medio natural, entonces se busca un centro de conservación ex situ que mantenga las condiciones adecuadas para mantener a estos individuos. Entonces, puede ser de un decomiso, podría ser, como mencioné, que queden huérfanos, ya sea por atropello y muchas veces por cacería ilegal. En el caso de los venados, nos pasa mucho que matan a las hembras y entonces el cervatillo queda oculto. Y se dan cuenta porque empieza a hacer sonidos, entonces las personas lo encuentran y nos los traen aquí, o muchas veces se quedan con ellos y nos damos cuenta por denuncias. Y se procede a hacer el decomiso correspondiente. O que, bueno, que sean animales que tengan una condición que no puedan ser liberados, más que todo, son llevados o que estén improntados, porque cuando los tienen mucho tiempo, se crea una condición de impronta, que es que se crea un apego del animal con el ser humano, y liberarlo, eso sería afectar la especie, porque no está acostumbrado a obtener su alimento por sus propios medios, está acostumbrado que el ser humano le dé el alimento. Entonces, en ese caso, ya de muchos años, nosotros consideramos mejor llevarlo ya sea a un zoológico o una colección privada. Y en algunos casos, si es un buen parental, se tomaría para seleccionarlo como parental para un zoocreadero que así lo requiera. Ok. Con respecto a lo que ha mencionado, por ejemplo, de decomisos. Por ejemplo, sabemos que los animales domésticos, o sea, no necesitan una custodia, por ejemplo, pero el caso de estos animales que necesitan esa custodia, mi pregunta es más, ¿cuáles son esos animales que necesitan algo legal para poder tenerlos en casa? Como por ejemplo, digamos, las aves. ¿Necesitan una regulación? ¿Necesitan algún tipo de permiso? ¿Cómo sería? Sí, bueno, todo animal de vida silvestre o fauna silvestre requiere una autorización del Ministerio de Ambiente. Si tú lo vas a tener, tienes que tener una autorización. En el caso que sea como calidad de mascota, debería de tener una custodia de fauna, ¿sí? Esas custodias, eso lo emiten las direcciones regionales. Pero nosotros siempre recomendamos que los animales que quieran tener como custodia sean animales que procedan de un zoocreadero en etapa comercial, porque muchas veces lo que hacen es ir a un medio natural, extraen y los venden en la calle, y las personas lo compran y creen que eso está bien, pero eso es ilegal. Por lo tanto, nosotros siempre tratamos de incentivar que lo hagan de la forma correcta, pues a través de un zoocreadero, ¿sí? Ok. Y en el caso, por ejemplo, de la vida de la flora, por ejemplo, que hay viveros que tienen plantas, o sea, ¿eso también se regula? ¿Esas especies de Sí, plantas claro, si se son regulan? orquídeas, bromelias que estén en el listado de especies en peligro de extinción, deben de estar registrados con una resolución que les apruebe desarrollar esa actividad, porque lo que vemos en la calle son ventas de orquídeas y bromelias, pero son extraídas directamente de un medio natural. No son que vienen de un zoocreadero, porque si vinieran de un zoocreadero, ellos te hacen, te emiten un recibo y te colocan el número de resolución que están autorizados ante mi ambiente para desarrollar esa actividad. Pero regularmente tú las ves ahí, no tienen ni siquiera las condiciones adecuadas.
siempre están las raíces expuestas, o en el caso de muchos animales también los tienen en condiciones muy inapropiadas, porque los hemos encontrado hasta en tanques, en zonas de hacinamiento total, porque claro, los esconden por si viene una autoridad, ya sea Ministerio de Ambiente o venga la DIJ o la Policía Ambiental, saben que se los van a quitar, entonces los tienen en condiciones muy inadecuadas y solo muestran 1 o 2, 3 individuos, pero los que tienen ocultos están sometidos a mucho estrés, hacinamiento, y pues a la larga eso afecta al animal. Una pregunta, Ok. si me permiten interrumpir. Claro, claro. En esa misma línea, licenciada, con la pregunta anterior más bien, ¿hay alguna especie o algún grupo de organismos, de fauna en este caso, que no se pueden tener como mascotas, o sea, que no se contempla dar permisos por parte del ministerio? Sí, claro, es los felinos y primates. No se permite tener custodia de estos animales. Y cuando los vemos, solo están autorizados si están en un zoológico o una colección privada, porque ya el Ministerio de Ambiente evaluó que ese animal no puede ser reintroducido y hay que buscarle un sitio para que termine de vivir su vida. Entonces, lo que son primates y felinos o aves cuya protección sea urgente, no se permite custodia. O sea, la persona que tenga un primate en su mano sabemos que lo extrajo de manera ilegal. Y tenemos que tener claro que para tener esa cría tuvieron que haber matado a su mamá, lo cual es injusto, afecta el comportamiento del animal, y con esto ese animal le está ocasionando un daño que quizás en muchos años no pueda volver a su medio natural. Y eso es lo que no queremos. Queremos que las personas de verdad tomen conciencia de esto y no estén extrayendo animales ni contribuyendo, porque el solo hecho no solo es el que extrae, sino también la persona que contribuye a la compra. Lo ideal sería que nos llamaran al Ministerio de Ambiente o a la Policía Ambiental indicando el punto donde está esa persona para nosotros llegar y decomisar esos animales. Sí, Y no licenciada, porque en comprarlos. algunos casos tal vez lo verán en un semáforo, ¿verdad? Con un monito, o verán un gatito, un manigordo, un cachorrito, ¿verdad? Y la persona podrá decir, ah, no, yo voy a rescatarlo, voy a salvarlo, y lo compran. No estás haciéndoles un daño, porque le estás contribuyendo a que él quiera seguir extrayendo, porque sabe que de ahí va a obtener dinero fácil. Y nos ha pasado muchas veces que a veces hemos agarrado personas y nos dicen, ah, no, pero yo puedo seguir extrayendo. O le digo a otra persona y sigo extrayendo. Ese no es el punto, porque me siguen comprando. Y ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos que ponernos duro, aunque nos duela ver que están vendiendo un animal o una especie. Debemos hacer las cosas de la forma correcta y llamar, hacer la denuncia. Con eso ayudaríamos mucho, haciendo la denuncia, ya sea por teléfono o escrita, pero que quede la constancia, pues que esa persona está infringiendo la ley. Y con eso podemos caerle con peso y levantarle un proceso administrativo o penal, en el caso que así sea necesario. En la Ok. página web del ministerio todavía se mantiene una sección para denuncias, ¿verdad? Sí, Si bien recuerdo. O sea sí, que exacto. en miambiente.gov.pa pudieron también hacer la denuncia de su celular o de la computadora. Sí, Adelante, exacto. compañero. Por ejemplo, ¿qué proyectos entonces estarían planeando como para ampliar esta conservación ex situ? No sé si tienen algunos proyectos como a futuro, visionarios. Sí, mira, nosotros nos enfocamos más en las actividades de socreadero, porque la actividad de socreadero se tomó en cuenta cuando lo de la ley fue más que todo para disminuir un poco lo que era la presión que existía sobre estas especies en cuanto a cacería y extracción. Entonces, en base a eso, y que son las comunidades locales, a veces, muchas veces, son los que extraen, ya sea para consumo propio o para la venta, nosotros lo que estamos tratando de incentivar, pues, que se inscriban estos socraderos en socraderos comunitarios para que aquellas personas puedan utilizar las crías de esos individuos que nosotros les vamos a otorgar como parentales. Claro, los parentales son del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente dispone de esos parentales cuando así lo desee. Son unos parentales prestados. Tú no lo puedes vender. Si tú lo vendes, estás incurriendo en una ilegalidad. Las crías que tengas de esos individuos los puedes ya vender, consumir, o puedes hacer lo que te conviene mejor, o utilizarlo como fines turísticos, como tú dispongas.
¿Y qué nosotros estamos tratando de realizar? Es un proyecto en donde se puedan elaborar los planes de manejo para aquellas especies que son las más mermadas, como el venado cola blanca, el conejo pintado, el ñeque, el saíno. Hacer estos planes de manejo y otorgárselos de forma gratuita a aquellas personas de escasos recursos para que desarrollen la actividad y no vayan a un medio natural a extraerlo. Es mejor prestar 2 individuos a perder una mayor cantidad de especímenes por año. Entonces, de esta forma podemos también llegar a hacer concientización, enseñarle a la persona la importancia de la especie y cambiar su perspectiva en base a cómo fue criado o lo que él está acostumbrado a hacer, pues. Ok. Excelente. Tenemos una pregunta, compañera Melissa, si tiene en la audiencia, no sé si las puede ver para que lea la pregunta, no sé si la vio. Sí, por acá hay una pregunta que dice que ¿cómo regulan estos casos y que si hacen recorridos regionales? Sí, más que todo nosotros, a nivel de dirección regional, la dirección regional le da el seguimiento a los centros de conservación ex situ de acuerdo al decreto 43. Son la entidad, una vez nosotros aprobamos acá como dirección, la dirección regional es la que le da el seguimiento. Ellos hacen operativos mensuales o en el caso para verificar si hay tráfico de especies o tenencia ilegal, y también se hace inspecciones de seguimiento a estos centros de conservación ex situ, o si alguna persona le dice, no, en tal lugar vimos que esa persona tiene animales, ¿por qué no se dan la vuelta? Que está de forma ilegal. Entonces muchas veces nos dicen y nosotros llegamos y de esa forma, a través de operativos, inspecciones. Claro, los operativos nosotros a nivel central los hacemos, pero no notificamos a la regional. Simplemente llegamos de sorpresa, nos armamos con la policía y bueno, procedemos entonces a hacer los recorridos correspondientes. Por si hay algún tipo de fuga de información, a veces pasa, y de esa forma para ver si podemos lograr otras cosas, y a veces ha sido muy efectivo. Muy buen punto, muy buen punto. Invitamos a toda la teleaudiencia también que si tienen alguna pregunta, consulta para ya sea nuestros anfitriones o a nuestra invitada especial, la licenciada Susan, que puedan hacerlo. Tenemos otra pregunta. Ok, Adelante. por acá hay otra pregunta que dice que ¿cuánto es la pena o la multa por la extracción de estos animales? Bueno, digamos, si extraes animales que estén en el listado de especies en peligro de extinción, la multa va de 1.000 a 5.000. Eso puede ser hasta 5 años de cárcel. En el caso de que sean especies que no estén en el listado, la multa va de 100 a 1.000 y es de 3 a 6 meses de prisión. Wow, muy buena la información, gracias. Invitamos igualmente para que si tienen alguna consulta o duda, todos los que están en la audiencia pueden hacerlo a través del chat de la transmisión. Excelente. Punto muy interesante también que mencionaba la licenciada es el seguimiento. Y en base a la pregunta que hacía la compañera, es interesante el seguimiento porque, o sea, queremos pensar que la gran mayoría de los criaderos trabajan de buena fe y con el objetivo de hacerse la conservación de la especie, pero como ellas en algunos casos es una iniciativa comercial, ¿verdad? No me extrañaría que hubiera alguien que no fuera tan legal, ¿no? Entonces de repente pueden criar, no sé, 5 conejos pintados, pero cuando vas a ver venden 50, entonces algo como que la matemática no da, ¿verdad? Entonces sería interesante darle seguimiento que usted indica, ¿verdad? Sí, exacto. Por eso es que nosotros le damos seguimiento a nivel de regional y también acá a nivel nacional. Lo que hacemos que una vez al año hacemos cronogramas de trabajo en diferentes direcciones regionales y en una semana tratamos de verificar varios puntos. Claro, no podemos ir a todos los sitios, pero al menos vamos a algunos y algunos que requieran, digamos, atención veterinaria para el caso de los que son comunitarios, porque nosotros le damos apoyo a los comunitarios con la parte veterinaria. Ya un zoológico, que es con fines lucrativos, ellos deben de contar con un médico de veterinario de planta. Adicionalmente, lo que son colecciones privadas, porque son entes privados que tienen estos animales porque les gusta y por hobby los tienen. Lo único que pueden hacer es educación ambiental. Bueno, en ese caso, esos dos tipos de actividades, ellos tienen que tener su médico veterinario.
pero lo que son socraderos o viveros comunitarios, nosotros le damos la asistencia por parte del Ministerio de Ambiente. Excelente. Ok, licenciada, por acá hay otra pregunta. Dice que si existe algún requisito para una relocalización de especie, ya que por donde vive esta persona hay iguanas y el área ya está urbanizada y ha visto casos donde las cazan. Bueno, en ese caso hay que verificar, el técnico tendría que ir a campo, hacen la llamada de que han visto pues que están haciendo cacería, se visita el sitio. Si es un parche de bosque, no es necesario reubicar, porque no podemos agarrar y meter acá. Ya en casos muy extremos, entonces se reubica el animal. Pero si hay un parche de bosque, mejor dejarlo en su ambiente. Es como en el caso de los cocodrilos. Están en el río y quieren que vayamos a rescatarlo y lo saquemos de ahí. Cuando somos nosotros los que hemos venido a adueñarnos de su casa y de su hábitat. ¿Qué hay que hacer? Buscar medidas de mitigación para eso, para evitar un ataque o algo así. Ya si el animal entró a tu casa, ya como Ministerio de Ambiente nos compete la seguridad de ustedes. Y es allí donde entramos y hacemos el rescate y reubicación de ese animal. Claro, no se reubica en cualquier lugar. Hay que ver la distribución de ese animal para ver cuál lugar es viable, que no vaya a afectar a otras poblaciones que ya tenemos en su medio natural. Pero muy buen punto, porque si eso se da a diario. Nosotros acá en los grupos de WhatsApp reportan de repente, no, que hay un cocodrilo en la quebrada, pero digo, ese es su ambiente natural, como dice la licenciada, ¿no? Entonces Exacto. no es justo sacarlo de su ambiente natural. Y también debemos básicamente aprender a convivir con la naturaleza. En realidad somos muy, pero muy afortunados de vivir en un país en donde tenemos la naturaleza todo a nuestro alrededor, donde las iguanas, sobre todo si tienen una quebrada, algún riachuelo, algún bosque de galería o que vivamos cerca de algún parche de bosque, como decía la licenciada Susan, es posible que en efecto tengamos vida silvestre alrededor nuestro, pero es parte natural de nuestro entorno, entonces debemos respetarla y protegerla, definitivamente que sí. Ya el caso de la cacería, ya eso sí sería bueno reportarlo para que se haga más recorrido en el área y se verifique qué es lo que está pasando ahí y quiénes están haciendo eso. Porque independientemente que ya esa especie, porque la iguana salió del listado de especies en peligro de extinción, porque debido a la gran cantidad de criaderos que hemos tenido, hemos podido repoblar, en ese caso, aunque haya salido, es sancionado si lo estás extrayendo de forma ilegal. ¿Otra pregunta, comentario? Bueno, por acá dice que también hay un babillo cerca de la quebrada y la quebrada sí está en el terreno. O sea, lo tiene como a qué distancia de... ¿Estamos hablando de una finca o estamos hablando de un área residencial que tiene a menos de 2 metros de distancia de tu casa o 3 metros? Ya si es una finca, eso es un área abierta, que pueden, tanto el cocodrilo puede llegar como pueden llegar otras especies. Y tenemos que también tener claro que a veces las especies de cocodrilo no siempre se quedan allí. En el caso de cuando son reservorios de agua, solo se quedan ahí mientras esté el reservorio. Si ya se acaba el reservorio de agua, ellos tienden a desplazarse hacia otros lugares donde puedan entonces obtener agua. Y los animales silvestres no son de atacar así, al menos que tú vayas y los molestes o trates de atacarlo, pero en sí, de llegar a atacarte directamente, no son, o que se sientan amenazados. Gracias. Sí. Ahí una finca es un babillo pequeño. No sé dónde vive el compañero, si es una barriada, pero está Cristian ahí intenso con su babillo. Muy importante. Pero bueno, si está pequeño y es como una mascotita de la barriada, lo puede dejar tranquilo ahí, ¿no? Ya cuando crezca más de 2 metros. Lo que se podría hacer es colocar letreros que no se bañen en esa área, que no se acerquen, porque él regularmente, si sale del agua, es para termorregularse. Un momento, tomar sol y vuelve y se... Pero apenas no tenga alimento de peces o cualquier otro animal pequeño, él se va a mover. Siempre y cuando no lo alimenten, porque esa es otra, que las personas tienden a tirar los desperdicios en los ríos de restos de comida
o si tienen animales que se les han muerto, lo tiran, y eso hace que estos animales quieran regresar a ese sitio porque tienen alimento fácil. Y esa es otra batalla que tenemos, de que no alimenten animales silvestres, porque le provocan una afectación al sistema digestivo de estos animales, o los acostumbran a que lleguen a comer fácilmente y ya no quieren ir a cazar su alimento. En vez de ayudarlos, lo estamos afectando. Adelante, tenemos otro comentario. Sí, dice por acá que el cocodrilo está protegido y su población incrementa por falta de depredadores. Sí. ¿Se ha pensado en algún programa de reducción de población de cocodrilos? No, porque es una especie que está en peligro de extinción, no la podemos reducir. Más bien hay que ver cómo se trata de convivir con ella, buscar mecanismos que no afecte a las personas, pero que el animal pueda vivir en su hábitat. Eso trae un punto interesante a la discusión, es el tema y usted lo mencionó hace un instante, que las iguanas verdes ya no están en la lista de peligro de extinción, ¿es cierto? Sí. ¿Cómo fue el proceso ese para conocer? Tal vez han sido muy exitosos casualmente los programas de reproducción ex situ y ya la población ha mejorado en su ambiente natural. Cuéntenos al respecto. Sí, más que todo hemos tenido muy buena reproducción en cautiverio, y como la población en cautiverio se ha elevado y se ha repoblado áreas, ya no, o sea, antes no las veíamos, ahora en cualquier lado vemos una iguana. Eso indica que se están reproduciendo muy bien y no están siendo tan afectadas. Es que ahora se han enfocado más en odocoeleo virginiano, también para la cacería, y en lo que es el saíno, puerco de monte y el conejo pintado. Ahora las personas se han enfocado más en ese tipo de carne, también para la cacería. Y eso también les ha ayudado un poco. También que al estar en el listado, ayudó a que estas especies se pudieran recuperar, porque estábamos encima con lo que eran los operativos de vida silvestre, y como se sancionaba más fuerte, las multas son más altas si está en el listado de especies, y las personas como que bajaron un poco lo que fue la cacería. Muy interesante, porque también creo que hay un criadero de cocodrilos, ¿verdad? Sí. Que queda por sí libre, si bien Existen recuerdo. dos ahorita, uno en área oeste y uno aquí en Panamá. Sí, tenemos, ellos más que todo ya están en fase desde comercial. Sí. Aquí hay ¿Y se le comen otra la pregunta. carne, conversan la carne o el cuero? ¿Qué es lo Más que que hacen? todo es la piel para zapatos, carteras y demás. Relojes. Algunos la consumen, pero muy pocas personas. Interesante, interesante. ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, tenemos una pregunta. Dice, a esas personas sancionadas por posesión y venta ilegal, una vez cumplido su proceso, ¿se les da seguimiento? Y devolver esas personas a la venta, ¿qué otros procesos se toman en cuenta? Hay personas que no aprenden. Sí, bueno, nos ha pasado que hemos sancionado y la persona es recurrente, pero cada vez que esa persona recurre, la sanción es más elevada, o sea, más tiempo. Y entonces, en vez de 3 meses de prisión, ya vas a ir más de 3 meses. Y así sucesivamente hasta que, como ese es un delito alto, sino que aquí no se le da tanto la importancia, pero el delito ambiental es uno de los que está encabezando la lista. Entonces, aquí, bueno, las personas regularmente tienden a recurrir en eso de la extracción, pero para eso estamos haciendo campañas, porque antes lo que era sancionar este tipo de personas era muy leve, las sanciones, porque nosotros ahora tenemos una fórmula que se aplica y de acuerdo a la condición que esté en peligro de extinción, así mismo va a aumentar la cantidad que establece ahí en la que les acabé de mencionar de la ley 24, que establece las sanciones. Eso aumenta, dependiendo si esa especie tiene un valor ecológico para Panamá. Entonces, nos ha pasado mucho es con los primates de Chiriquí, que regularmente, como son endémicos de allí, entonces a las personas les interesa mucho tenerlos y los extraen. Y ha sido una batalla, pero gracias a Dios ya tenemos 2 años que no hemos tenido reportes de venta de este primate. Sí, porque es bastante común en los semáforos ver los monitos estos tití
como son tan También bonitos, lo quieren tener de los mascota, ¿no? arañas, las personas también les encanta extraer arañas. Lo que veo muy poco es el mono aullador. Los monos aullador que han llegado a nosotros han sido por atropello, más que todo. Wow. Que atropellan a la mamá y ellos quedan aferrados a su mamá. Y bueno, los hemos Ok. encontrado Acá así. tenemos otra pregunta, comentario, que sería tema para para otra presentación, posiblemente, ¿verdad, compañeros? Si nos reiteran cuál es el tema de la conversación del día de hoy, Marisa. Bueno, estamos hablando un poquito sobre lo que es la conservación ex situ. Eh, Para los que no es- saben, Marisa, ¿nos puedes aclarar cuál es la diferencia entre conservación normal o tradicional in situ comparado con la conservación ex situ para los que están sintonizando ahora más tarde? ok, la conservación in situ es la conservación de las especies en su propio hábitat, en su propia hábitat. Y la conservación ex situ es la conservación de estas especies fuera de su hábitat natural. Fue la señal. Sí, se fue así. Bueno, Sí, lo la que ella compañera está tomando disculpas. Adelante, continúe, compañero. sí, no, la importancia de la conservación ex situ es que tú buscas preservar esa especie porque está siendo amenazada por alguna situación, o puede ser que necesita mejorar como la tasa de reproducción. Entonces, por eso tenemos, por ejemplo, los criaderos, también están los jardines botánicos, porque esto aplica a especies como plantas, ¿no? Y fauna en general. Pero siempre esa conservación es fuera de su hábitat natural. Interesante, muchas gracias, compañera. Una consulta para hoy. Entiendo que hoy es el aniversario de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística, DINAPART, de la Policía Nacional. Para la licenciada Marín, si nos comenta un poco qué tipo de colaboración tienen ustedes con la Policía Ambiental. Sí, bueno, al tener la policía ambiental, hemos facilitado un poco lo que son los procesos de decomiso, porque ya al tener una unidad también nosotros como funcionarios nos sentimos más protegidos, porque antes cuando hacíamos los decomisos teníamos que enfrentarnos a esas personas. En el caso de cacería era muy peligroso porque nos amenazaban, y también en el caso de cuando queríamos decomisarle alguna fauna o flora silvestre, las personas se ponían agresivos, y ya con esto sentimos seguridad y a la vez a la hora, nuestra función es hacer el decomiso de la fauna o flora silvestre, y ya ellos entrarían en la presión del individuo, el control de ese individuo. Entonces, en esta parte nos ha ayudado mucho para lo que son los procesos de decomiso o fiscalización. También que ellos trabajan monitoreando los diferentes sectores aquí, y también reportes que se han dado, y le dan el seguimiento, y ya casi que ellos hacen los decomisos y solo nos dicen, hemos decomisado en tal lugar por esta condición, no sé qué. Ya en el caso que se necesite levantar un informe, entonces nos llevan con ellos y pues levantamos el informe. Pero ya si la persona es reincidente o cualquier cosa, en ese caso ellos proceden de una vez, si lo agarran en infragancia. Sí, hay alguien aquí que pregunta con respecto a la tala ilegal de árboles. ¿Cómo sería el proceso o seguimiento de esa? Bueno, esa no es mi área, porque eso le corresponde a Forestal. Ellos son los que Ok, le dan el seguimiento a eso. Nosotros acá vemos más que todo lo que es fauna y flora silvestre. El caso forestal ven la parte maderable, y esa no es mi competencia, sí, así que lastimosamente no voy a poder responder esa Eso pregunta. va a sí. quedar pendiente para cuando toquemos el tema más de conservación de bosques y Del demás. botánico. Bienvenida, Marisa. Gracias, disculpa que se me fue la señal. Sí, sí, tranquila, eso nos pasa. De la tema de la tecnología siempre falla. Una pregunta ahí, si quieren leerla. Ok, por acá dice que ¿cuáles son las especies que más atención tienen para la conservación ex situ en Panamá? Y si se han notado avances, aparte de la ¿Cuáles iguana. especies? Disculpa que no te escuché bien. ¿Cuáles especies son que más atención tienen para la conservación ex situ O en sea, que más Panamá? son utilizadas sería Sí, en la conservación ex situ. aparte de la iguana. Ok, dentro de esas, bueno, si hablamos de conservación ex situ en general, los zoológicos y colección tienen entre anfibios, reptiles y mamíferos.
Pero si vamos a zoocreadero, te podría mencionar un listado más reducido de especies que se utilizan. Digamos, el zoocreadero, la especie más utilizada es el venado cola blanca, el conejo pintado, el saíno, el puerco de monte. Se nos ha dado nuevas inscripciones de Dasyprocta punctata, que es el ñeque, y también mariposarios. Se ha incentivado mucho lo que es la creación de nuevos mariposarios y ranarios también. Pero en sí, lo que es a nivel de centro de conservación ex situ va a depender de la actividad que vayas a desarrollar. Sí. ¿Cuál cree usted, Pero donde hay más variedad es colección. licenciada Susan, cuál cree que es el principal aporte de estos, mencionaba los mariposarios, ranarios, que no se comen, no son comestibles, no es como el caso del venado, que posiblemente, Es o el conejo, con que... fines turísticos y de exhibición, lo cual ayuda a lo que es la educación ambiental para conocer un poco de la biología de la especie y por qué debemos conservarlo. También que hace poco inscribimos un zoocreadero que es con fines de mariposario. Lo van a reproducir, pero las mariposas que mueren después las van a colocar en cuadros y eso. Pero ese mariposario es enfocado más que todo a ayuda de niños que tengan problemas de autismo, lo cual lo veo muy interesante porque lo están enfocando más bien a contribuir también a que los niños logren amar lo que es los animales y conservarlos. Y también ayuda a esos niveles de ansiedad, cuando se ponen controlados. Claro. ¿Y es acá en Ciudad de Panamá o en qué parte del país es? Es el Cerro Azul. Ah, wow, qué interesante. Qué interesante que hay tantos programas de innovación, ¿no? Y definitivamente que cada uno de estos programas nos ayudan a valorar un poco más la biodiversidad que tenemos, ¿no? Porque lamentablemente yo considero que una de nuestras principales debilidades como panameños es que la gente no aprecia, no valora lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, de una forma u otra, este tipo de zoocreaderos o de conservación de éxito ayuda a asignar más fácilmente un valor económico al recurso genético que tenemos, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, compañero. Y si no, bueno, yo tengo una pregunta más final, en caso de que no haya más preguntas, y sería como retomar un mensaje que usted le daría a la ciudadanía para qué podrían hacer las personas para promover esta conservación in situ, digamos. Bueno, yo diría que, como dije anteriormente, no contribuyan a la compra de animales en semáforos o en vías. Más bien, si quieren obtener un animal de vida silvestre, lo hagan a través de un zoocreadero. De esta forma, evitamos que se esté mermando la población nativa y los proyectos que se realicen sean bajo supervisión del Ministerio de Ambiente, porque sabemos que estos zoocreaderos legales nosotros les damos un seguimiento, pero si son de forma ilegal, no sabemos el manejo que se le está dando al individuo, ni mucho menos la alimentación. Y muchas veces cuando se hacen estos decomisos de estos animales que están bajo condición ilegal, las condiciones de salud son pésimas. Y es muy triste, de verdad, que te llegue un animal con una condición que por más que tú hagas por salvarlo, no puedes, porque ya fue afectado por la persona durante el tiempo que lo tuvo en cautiverio. Y de verdad que aquí nos llegó una vez un primate que ni siquiera se podía alimentar. Era un primate ya adulto y no se podía alimentar. Y teníamos que darle papilla como si fuera un bebé. Adicionalmente a eso, la cantidad de crías que llegan con lesiones o animales que vienen con problemas, hasta problemas que no van a poder reintroducirse más nunca con un grupo, porque el trauma que le ocasionó el ser humano fue tan grande que ese animal no va a poder reintroducirse y todo el tiempo va a tener que estar solo y se quiere lastimar. Eso es muy triste. Así que tomemos conciencia y no extraigamos animales de un medio natural y tampoco compremos, porque de verdad que es muy triste. Y lo otro es que rehabilitarlos para que vuelvan a su medio natural y vuelvan a ser lo que en realidad son como especie, eso no lo van a recuperar jamás. Es muy lindo verlo en su medio natural,
pero en cautiverio, en realidad por más que tú le hagas ambientación al recinto no es lo mismo. Así que evitemos, por favor, aumentar la cantidad de individuos que estén en cautiverio. Solo que si son para casos de repoblación de áreas, de conservación más que todo. Pero por tenerlo por tener, considero que no es adecuado. Así es, así es. Muchísimas gracias por esas palabras. Yo también quería comentar que lamentablemente uno de los temas que más nos preocupa es que, y usted lo mencionó muy bien, es que el delito ambiental o las faltas ambientales no son, o sea, son normalizadas, ¿no? Porque históricamente no lo considerábamos una falla, ¿no? Veíamos perfectamente normal que tuvieran de repente un loro en la casa, un perico en la casa, un monito en la casa, lo veíamos normal, ¿no? Porque es algo ya que venía de muchos años atrás, de otras generaciones. Sin embargo, ya como la biodiversidad ha estado sufriendo mermas en su hábitat, ya sea por cacería directa incluso, han disminuido las poblaciones al punto tal que han merecido una protección eficaz como la que está tratando de ofrecer el Ministerio de Ambiente, la Policía Ambiental y la Fiscalía Ambiental en este caso. Así que es un punto muy interesante. Marisa, no sé si hay otra pregunta. Hay un comentario. ¿Se lo quiere leer, No, compañero? acá no sé si a ti te sale, Rodrigo. Ok, aquí dice, un problema es que muchos no sabemos qué hacer. La persona dice que ella lo aprendió porque lo estudió, pero antes no se sabe a quién llamar o si está bien. Lo que quiere decir es que si la persona no estudió nada de biología, por ejemplo, desconoce estos temas, de que es ilegal o de que quién llama y estas cuestiones. Sí. Más que todo, por eso es que nosotros tenemos ya 2 años de estar haciendo vocerías en la radio, en los medios de comunicación, y siento que sí ayuda en las redes también, en Instagram, en Facebook, en la página directa de Mi Ambiente, y siento que sí hay personas que ya nos están escuchando la voz, porque la cantidad de centros de conservación ex situ se ha aumentado sus inscripciones, cosa que eso era muy rara vez al año, una inscripción de un socradero, un vivero o un zoológico. Siento que ahora lo están haciendo y de esta forma nosotros podemos corroborar el manejo de estos individuos y velar por su bienestar y salud. Pero cuando no se tenían registros y se mantenían así ocultos, entonces muchas veces se daban esas afectaciones y no sabemos ni cuántos animales habrán muerto por mal condición. Y bueno, ya de esa forma yo digo que a través de las redes y todas las vocerías que hemos hecho, las personas están empezando a escuchar y conocen un poquito más del tema, porque sabemos que las comunidades locales muchas veces no sabían. O sea, venimos de la era donde se cazaba y se obtenía el alimento, entonces hay que ahora enseñarles a ellos de qué forma se puede hacer de una manera sostenible, porque no solo es extraer, sino también hay que haya un equilibrio tanto en el ambiente como acá, porque si no, llevamos a la extinción de la especie. Y bueno, eso es lo que hay que enseñarle a las personas. La importancia de que muchas personas de otros países vienen a ver nosotros tenemos, a pesar de que nuestro país es súper pequeño, muchas personas vienen acá. Así que nosotros como países debemos de sentirnos orgullosos de la riqueza que tenemos, y con mayor razón debemos ser la voz de esos animales cuando están afectados, cuando están trayendo de para que podamos entonces tomar las acciones y defender. Así es, me parece excelente. Bueno, ya lastimosamente se nos acaba el tiempo, ha sido muy productivo, muy informativo esta jornada. Muchísimas gracias a la licenciada Susan por dedicarnos su tiempo a aclarar algunas de las dudas de la audiencia. No sé si tienen algunas palabras, Marisa, para cerrar. Bueno, sí, queremos darle las gracias a Dosta por el espacio brindado para llegar a otras personas y concientizarlas sobre lo que son los centros de la conservación ex situ y la tendencia de esta especie. Al igual, gracias a la licenciada por el tiempo brindado. Compañero.
Sí, muchas gracias Sí, a muchas todos, gracias a a todos Esta, y por darnos este por espacio. darnos este Muy espacio. importante Muy estos importante temas, estos temas, hablarlos y hablarlos divulgarlos y divulgarlos y que tomemos y conciencia. que tomemos conciencia. Bueno, Bueno, de mi parte quería licenciada, darles las gracias a todos por el espacio, también para poder aclarar las personas las dudas que tenían. Lo otro que quería decir que al 311 pueden poner su denuncia en el caso en el que tengan alguna contraseña o infracción. Ustedes tienen que tener claro pues que si hay personas que están casando en su propiedad y usted no se lo ha autorizado, usted bien puede levantar su denuncia porque están entrando en su propiedad sin autorización, independientemente de que esa persona tenga un permiso para casa. Quiero dejar eso claro. Esas personas tienen el temor de decir que es la propiedad de ellos. Ellos pueden disponer si esa persona puede entrar o no, independientemente que tengan autorización. Si no quiere la autorización, no. muy interesante. Muchísimas gracias por esa reflexión, licenciada. Bueno, sin más, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Será entonces hasta la próxima sesión de serie especial Adopta en Vivo como parte del Servicio Social de Estudiantes de Biología, promoviendo la conservación de la diversidad de Panamá. A todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Saludos y gracias. Saludos. Hasta luego.